Amén, que el Señor les bendiga. Vamos a darle comienzo al culto de oración y desmenuzando la palabra. Le voy a pedir a la hermana Annette si por favor nos puede hacer una oración para comenzar. Buenas noches, inclinando nuestros rostros decimos, querido Señor y Dios nuestro, te damos gracias por este día y por guiar nuestros pasos en cada afán que nos trajo el mismo. Gracias porque vemos tus bendiciones a cada hora. Agradecemos la oportunidad que tenemos de acercarnos libremente a tu presencia mediante este culto que celebramos para orarte y para desmenuzar tu palabra. Que esta reunión contigo y con los hermanos y hermanas sea una ocasión para recibir tu dirección y tu sabiduría, porque cada porción bíblica es alimento para nuestra alma y agua viva que sacia nuestra sed. Gracias, Señor, por ser nuestra fortaleza, por ser nuestro escudo y nuestro salvador. Por eso es que te alabamos y te glorificamos, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos y mucho más. Aparta en este momento toda interferencia externa e interna para que podamos estar completamente atentos a tu voz y a recibir en terreno fértil ese mensaje que nos quieres traer en este tiempo y en este momento. Abre nuestros oídos y corazón para que se afirme en nosotros esa declaración de que eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos y queremos serlo en espíritu y en verdad. Quédate con nosotros, Señor, y revélate a través de tu palabra y a través de todo este culto. Permítenos caminar llenos del Espíritu Santo, que nos da vida y que nos da paz, para así levantar un testimonio de fe que sea digno y agradable conforme a tu voluntad. A ti hemos orado y glorificamos tu nombre que es santo. Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Amén. Y pasamos con este versículo, vamos a pasar con la alabanza. Y que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me hace temblar. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.
en tu interior. ¿Qué haces por mí? Dime cómo me amas. Y qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán yo creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y Amén, hermosa alabanza. Y con este mismo espíritu vamos a comenzar con las oraciones. Le voy a pedir a la hermana Judith que por favor nos haga una oración por la niñez, en especial, ¿verdad?, por los niños que están pasando por situaciones difíciles, abusos físicos, emocionales o por alguna necesidad. Que el Señor nos continúe bendiciendo esta noche. Un gusto estar aquí y verlos a todos y a todas. Vamos al unísono a levantar un clamor por la niñez que está siendo tan atacada, tan maltratada en estos tiempos. Y dice el Señor en Mateo, en su palabra, que los niños son de Dios. Los niños le pertenecen a Dios y los niños son bendecidos por Dios. Y muchas veces a nosotros se nos olvida los frágiles, los delicados que son los niños y nuestra principal función, que es protegerlos para que no pasen por muchas de las situaciones de vida a las que están expuestos. Oramos. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido llegar hasta este momento, Señor, para presentarte, Dios Todopoderoso, quizás a las criaturas más frágiles de tu creación, Señor, los niños, Padre Santo. Señor, tu palabra dice que los niños son tuyos, Padre, y nosotros necesitamos, Dios Todopoderoso, que tú nos concientices y nos sensibilices a nosotros, Señor, que somos los adultos, para que nosotros podamos proteger a nuestros niños, Señor, de todo peligro, Padre Santo, de todo aquello que los pueda lastimar o que los pueda herir, Señor. Que crees una sensibilidad, Señor, en los gobernantes, en los líderes, Señor, de este país y de toda la tierra, para que puedan, Padre Santo, crear leyes y programas, Señor, que abonen y ayuden a la protección de nuestros niños, Padre Santo. Pero, Señor, también te pedimos, Padre, que tú, Dios Todopoderoso, te manifiestes a cada niño, Señor, porque esos niños, a pesar de que son pequeños, Dios, tienen alma, tienen corazón, tienen espíritu y tienen una capacidad
que nosotros no tenemos, Señor, de poder conectar contigo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que cada niño tenga y reciba, Señor, una manifestación tuya, Dios. Sobre todo, Señor, los niños que están enfermos, Señor, que están pasando por condiciones de salud severas, Señor, pero también a los niños que están siendo maltratados, Dios, que están siendo maltratados dentro de su círculo familiar, donde deberían estar protegidos, que están siendo maltratados en sus escuelas, Señor, que están siendo maltratados en la sociedad en la que viven, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú estés con cada uno de ellos, que tú te le manifiestes, Señor, y que tú puedas hacerle entender a esos niños que allí, en medio de sus situaciones difíciles, Señor, tú estás con ellos, Dios. Protégelos, Padre Santo, como nosotros no podemos hacerlo, Señor. Llega hasta donde nosotros no podemos llegar, Padre, y protege a nuestros niños, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú sigas sensibilizando esta sociedad, Señor, para que entienda que los niños son el futuro, Señor. Que si nuestros niños no crecen sanos física y mentalmente y no crecen con el conocimiento de tu palabra, Señor, no vamos a tener un buen futuro ni una buena sociedad, Dios, porque ellos son la base, Señor, de lo que esta tierra y este mundo va a ser en el futuro, Dios. Y si no te conocen a ti, nada tienen, Dios Todopoderoso. Y es nuestra responsabilidad, Padre Santo, educarlos, Señor, y guiarlos en tus caminos y en tus palabras para que según ellos vayan creciendo, vayan adquiriendo más conocimiento tuyo, Señor, para que puedan desarrollarse como adultos sanos, Señor, adultos sanos física y espiritualmente, Padre Santo. Te pedimos, Señor, en especial por estos niños que han sido violentados, Señor, por los niños que han sido secuestrados y que han sido sacados de su núcleo familiar, Señor. Te pedimos por ellos, porque tú puedes llegar a donde nosotros no, Señor. Protégelos, Padre Santo. Cuídalos, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, Padre, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y ahora vamos a pasar a tener una oración por los diferentes tipos de acoso por la hermana Michelle Torres. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oramos. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder reunirnos y presentar a ti tantas peticiones, Señor, tantas necesidades que tenemos nosotros y la gente a nuestro alrededor. Y en esta hora intercedemos también por tantas personas que sufren de acoso, de violencia y de lo que conocemos como bullying, Señor. Tú conoces, Señor, la condición de cada persona en sus espacios, en las escuelas, Señor, en los espacios de trabajo, en los hogares, incluso en la iglesia, Señor. Conoces cómo cada persona se siente y cuál es la condición de salud mental y emocional de cada quien, Señor. Y eres el que mejor conoce qué es lo que afecta a cada persona, Dios. Y también conoces las intenciones de las personas que quieren herir y maltratar y ofender, Dios. Te pido que, empezando por nosotros, nos ayudes a mirarnos, Dios, y a ver si en nosotros hay un sentido de querer molestar, afectar, ofender, oprimir a otras personas, Señor. Que nos hagas consciente de nuestros propios comportamientos y palabras, Dios, que hieren. A veces lo hacemos a conciencia y a veces incluso por ignorancia o sin conciencia, Dios, pero te pido que nos concientes a nosotros, que nos hagas conscientes a nosotros mismos, Dios, de cada ofensa que podemos cometer contra otra persona. Líbranos de hacerle mal a otras personas, sobre todo a los que son más débiles, Señor, débiles de mente y de espíritu y de corazón, Dios. Mira tantas personas que se sienten acosadas, violentadas, que se sienten inferiores, que tienen problemas de autoestima, Señor, sobre todo por acoso que reciben, tanto que se ven en las redes sociales también, Señor, personas que son ofendidas a través de las redes, Dios, en los espacios de trabajo, en la escuela, Señor, tantos niños que crecen con un sentido de inferioridad, Dios, por el maltrato que reciben de otras personas, de maestros y de estudiantes, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea en la mente y corazón de cada persona que en esta hora está sufriendo de bullying, Dios. Tú eres un Dios poderoso, Señor, y
eres más poderoso que cualquier sentido de opresión que las personas puedan estar experimentando. Así que te pido que tú libertes las mentes y los corazones, Señor, de este tipo de violencia, Dios. Que estas personas que están sufriendo bullying puedan verdaderamente sentir tu compañía, verdaderamente abrir sus ojos espirituales para verte a ti, Señor, por encima de la tormenta, acompañándoles y dándoles el valor y la dignidad que sus vidas tienen, Señor, en ti, por tu espíritu, por tu sangre, por tu salvación, Señor. Hazlo experimentar la gracia tuya, Señor, y hazlo sentirse liberados de cualquier sentido de violencia y de inferioridad que puedan experimentar. Mira en la iglesia también, Señor, que no se libra de este tipo de comportamiento. Te pido que cada persona que en nuestra iglesia, Señor, pueda sentirse acosada o violentada de alguna manera, aunque sea la más mínima, Señor, que nos perdones por sobre todas las cosas y que nos hagas conscientes para que en nuestra iglesia y en todas las iglesias, ¿verdad?, cercanas a nosotros aquí, las personas no se sientan violentadas, sino que estén siempre en un espacio de amor, Señor, de seguridad, en donde podamos respetar nuestras diferencias, Señor, y podamos, a pesar de esas diferencias, amarnos como tú nos amaste, Señor, que nos amaste a todos, todos diferentes, pero a todos nos amaste con honestidad, Señor, con un amor puro, Dios. Ayúdanos, Señor, en que nuestra iglesia también sea un espacio seguro de paz y de amor, Señor. Y todas estas cosas las presento delante de ti con la confianza y la certeza de que tú eres un Dios de salvación y tú nos libras, Señor, de todo tipo de condición de opresión. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar a la lectura. La podemos encontrar en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y la lectura y la oración de iluminación la tendrán Rose y José. Amén. En Romanos 8 del 1 al 11 dice así la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu
que mora en vosotros. Amén. Amén. Dios nuestro, en estos momentos te damos gracias por tu palabra que acabamos de leer. Sabemos que tus enseñanzas son fuente de vida y nos guían hacia el camino de la verdad. Padre Celestial, te pedimos que tus palabras queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos permitan reflexionar y meditar en tu amor y en tu sabiduría. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos permita comprender lo que hemos leído, para que podamos poner en práctica tus enseñanzas y así llevarlas a cabo en nuestros actos. Danos la fuerza y la perseverancia para seguir este camino de fe y no desviarnos. Ayúdanos a encontrar la claridad en momentos de nuestra duda o confusión. También danos la humildad para reconocer nuestros errores y corregirlos mismos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra nos nutre y nos guía y sobre todo nos fortalece. Que tus enseñanzas siempre estén presentes en cada uno de nuestros actos y de nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La paz de Dios sea con todos y con todas. Esto es un texto profundo, así que hoy tenemos media vigilia. Fácilmente a las 2 de la mañana terminamos. ¿Quién se tira el café, el chocolate, la galletita Ritz? Y más aún porque la carta a los Romanos es la carta más extensa del apóstol Pablo. Fue escrita en Corinto para el año 55, entre el 55 y el 60. Algunos estudiosos se aventuran a pensar que fue a mediados del año 50, es decir, Cristo muere y 50 años después el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola. Y si alguien ha tenido la oportunidad de leer algún pasaje, aparte de este que leímos en este rato, de la carta a los Romanos, si alguien lo ha leído, ¿qué impresión ha tenido? Alguien que me pueda contar. ¿Qué puede haber experimentado al leer la carta de los Romanos? ¿Qué pudo haber notado del texto? Alguien que haya leído algo de Romanos, aparte de esto que leímos hoy, y que haya dicho, ¿cuál es su impresión del apóstol, de la carta a los Romanos del apóstol Pablo? Alguien que lo haya leído y que haya dicho, esta carta tiene, nadie ha leído al apóstol Pablo en Romanos. Pues déjenme decirle algo interesante. Esta es la epístola más densa, más compleja y más profunda del apóstol Pablo. Aunque es considerada su obra maestra, recoge todo el contenido doctrinal de la salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Esta es la sustancia de las buenas nuevas y de la salvación por medio de la fe y de la gracia. Y yo admiro y respeto a los pastores atrevidos que se aventuran a predicar sobre este texto de Romanos. De verdad, mis respetos, porque yo cada vez que cojo el libro de Romanos, pienso que eso es filosofía griega pura y que necesitamos 4 comentarios bíblicos y que venga Aristóteles y nos las explique. Así que toda persona creyente en la fe cristiana, a pesar de esta densidad de la carta, debería darse un paseíto por la carta a los Romanos para que pueda tener una idea más clara de la fe que profesamos y creemos. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que todas las dudas que pueda usted tener sobre asuntos doctrinales, intelectuales y profundos, los va a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Yo me he tirado la misión, por eso es que hay media vigilia esta noche, de desmenuzar el texto de Romanos y hacerme un atrevido, como he dicho que hacen los pastores, de compararlo con los otros textos que aparecen en el calendario litúrgico como textos devocionales.
Así que preparen sus Biblias, pónganse receptivos, porque me gustaría que este desmenuzando sea uno que lo llene a usted de esperanza, alegría y descanso en la salvación que solo podemos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Este desmenuzando es para darle esperanza y no para confrontarnos sobre estas faltas que nosotros cometemos en ocasiones y que nos alejan un poco de Dios. Siempre va a haber su malanguita, pero esta vez van a ser menos, un mensaje de esperanza. Así que me gustaría, si tiene un dispositivo electrónico, mientras vamos mirando los textos, pueda comparar los pasajes, porque siempre es bueno compararlos para entenderlos cabalmente. Dicho esto, desmenucemos. El capítulo 8 de la carta a los romanos se nos presenta como un pasaje lleno de contrastes. Esto que acaba de leer José es un pasaje lleno de contrastes entre la ley y la fe, entre el espíritu y la carne. Así que vamos a ver los versos 1 y 2. Los versos 1 y 2 nos dicen: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Esos son los versos 1 y 2. Y mire que este capítulo comienza con un así pues. Así pues, eso quiere decir que este capítulo comienza con algo que se quedó en el tintero en el capítulo anterior. Y en el capítulo 7, Pablo estaba hablando, entre otras cosas, de esta lucha y este terrible conflicto que él tenía como creyente, como ser humano que había conocido a Cristo, de luchar contra el pecado. Esta lucha contra el pecado es algo que a Pablo le hacía la vida cuadritos. Alguien que nos busque, por favor, en el capítulo 7 de Romanos, los versos del 18 al 25. Romanos 7, 18 al 25. Alguien que lo busque rapidito por ahí para compartirlo. El que lo tenga, pues arranca a leerlo por ahí para abajo. Romanos 7 del 18 al 25. Lo tengo. Adelante. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Esa porción fue leída en traducción lenguaje actual. Me encanta esa versión que usaste. Me fascina porque me gusta mucho cuando dice, pobre de mí, pobre de mí. Y para el apóstol Pablo, este pobre de mí tenía mucho significado. ¿Por qué usted cree que Pablo conocía tan bien lo que era ser condenado por el pecado y por la ley? ¿Por qué usted cree que Pablo sabía lo que era no querer pecar, pero a pesar de eso hacerlo? ¿Por qué Pablo sentía este pobre de mí? ¿Por qué? ¿A qué se dedicaba Pablo? ¿Qué hacía Pablo cuando llegó el momento de su conversión? Entiendo por la convicción que tenía de hacer el mal.
o de pecar? No entendí, Porque discúlpame. Pablo perseguía a los cristianos Ujú. y Pablo muy perseguía a los muy bien cristianos. conoció la ley. O sea, mire esto, Pablo perseguía a los cristianos. Para él, la condenación del pecado tenía mucho peso porque él sabía lo que era el dolor de ser perseguido por el pecado. Para él, la condenación era su modo de vida. Él lo que hacía era condenar a las personas porque fallaban a la ley. Así que él sabía esto. Él sabía que la naturaleza humana no puede controlar el pecado, pero lo descubrió cuando conoció a Cristo, porque antes él simple y sencillamente no le importaba. Él decía, la ley hay que cumplirla aunque te matemos a pedrada. Y entonces, pero ahí él conoció a Cristo y reconoció que él mismo fallaba, que él mismo fallaba. Eso me gusta mucho porque le da un sentido a Pablo de una humildad profunda, que es la que Pablo sigue experimentando a través de todas sus cartas. El Salmo 65, que fue el que utilizamos para la reflexión el domingo, en su verso 3, nos hablaba sobre esto, que el pecado nos persigue, el pecado nos persigue. Es la naturaleza humana desde el Génesis, pero ese mismo verso 4 del Salmo 65 nos decía, pero el Señor nos perdona. Y esa parte del perdón es una noticia de esperanza. Por lo tanto, el primer verso nos dice que ya no hay condenación. Y ya eso se supone que es una palabra de esperanza. O sea, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de lo malo que podemos ser, como dice el apóstol Pablo, dice que ya no hay condenación. Pero, y hay un pero, ¿para quienes no hay condenación? Lo dice el texto, el verso 1. ¿Para quienes no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Y eso es una parte importante. Es para los que están en Cristo Jesús. Esta unidad es importante. Alguien que vaya a Mateo 13, el verso 23. Mateo 13, verso 23 fue uno de los versos que se usó para la lección del domingo, pero a su vez era uno de los versos devocionales del calendario litúrgico. Así que es Mateo 13, el verso 23. Alguien que pueda ver ese verso y nos lo pueda compartir. Verso 23. Lo tengo. Adelante. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¿Ok? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Estos son los que dan buen fruto. Hay una relación profunda y muy interesante en ese texto de Mateo, en todo esa parábola de Mateo, en donde vemos que hay una relación entre sembrador, semilla y terreno. Aquellos que dan buen fruto llegan a estar tan unidos a Cristo que se convierten en sembradores de la palabra. No solamente recogen la palabra, la cogen, la hacen de ellos, sino que en el fruto, al dar el fruto, se convierten en uno con Cristo. Es como cuando Cristo decía que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Los que acogen la semilla dan fruto y se convierten en sembradores, se vuelven igual a Cristo. Esta unidad de Cristo y los discípulos o aquellos que aman a Cristo es liberadora y edificadora. Nos conduce a tranquilidad y a la paz de que no estamos condenados. La condenación se terminó en el verso 1. Pero, ¿qué es la ley del Espíritu? ¿Qué es esto de la ley del Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo y qué hace por nosotros y nosotras? Ya habíamos hablado sobre esto en la lección pasada, pero sí me gustaría repasar qué es esto de la ley del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros y nosotras? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado.
Nos convence de pecado. ¿Qué más? Nos redarguye. Nos redarguye. ¿Y qué más? Nos consuela. Nos consuela. Excelente. ¿Qué más? Hay un listado. Nos da discernimiento. Nos da discernimiento. Muy bien. ¿Qué más? Hay algo que nos hace que está a tono con la clase. Nos transforma. Nos transforma. Cuando el Espíritu Santo, vivimos en el Espíritu, el poder del Espíritu Santo nos transforma. Y nos transforma de manera tal de que nosotros tengamos conciencia de pecado. Podemos tener conciencia de pecado, pero si no hay transformación no va a ocurrir nada. Podemos decir, sí, soy pecador, el apóstol Pablo lo decía. Pero, ¿qué es esto de pecado? ¿Qué es esto de pecado? Que nos da conciencia de pecado. Pecado es aquellas cosas que no agradan a Dios. ¿Qué podrían ser esas cosas que no agradan a Dios? ¿Alguien nos puede dar un ejemplo? Cosas que no agradan a Dios. La lista es grande, puede ser cualquier ejemplo. La codicia. La codicia. ¿Qué más? El poco amor. ¿El Rey. qué? Perdón. Ajá. Rey. Te escucho, Antonia. Ajá, buena. Yo diría, Buena. ajá, Ajá. gracias. Yo diría, de verdad, para mí, digo, la desobediencia. Muy bien, muy bien. Yo creo que eso recoge bastante campo, bastante área, la desobediencia. Muy bien. Entonces, dice que la ley del Espíritu nos da vida y eso es otra noticia esperanzadora. ¿Por qué nos da vida? Porque nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Si no hay muerte, entonces, ¿qué hay? Esa es vida, eso es un chocolate, hay vida, ¿verdad? Así que vamos a los versos 3 y 4. Estos versos 3 y 4 nos dicen lo que hizo Dios para que esto ocurriese. ¿Qué hizo Dios? Vamos a ver esos versos 3 y 4. Alguien que los pueda leer para nosotros. Versos 3 y 4 de Romanos 8. Versos 3 y 4, Romanos 8. Adelante. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vaya, Merlurí. Explícame eso en español. No me hagas Ay, trampa. Pablo. Pablo tiene una capacidad de complicar tanto las cosas. Y si lo leen Reina Valera, más todavía. Sí. Pablo lo que nos está diciendo es que la ley para lo que fue creada no fue para salvar al hombre. Fue precisamente para señalar el pecado del hombre. Pero la ley en sí misma no nos dice cómo librarnos de ese pecado y Muy cómo bien. ser salvos de ese pecado. Entonces, la ley lo que hacía era señalar el pecado, pero no cómo salir de él. Por lo tanto, él envió a su Hijo para que su Hijo se hiciera semejante a nosotros, al pecado, Ajá. para que entonces a través de él nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Ok. Eso está muy bien explicado y me encanta, pero vamos a desmenuzar eso en pedacitos. El propósito de la ley lo has explicado perfectamente bien. Es que la ley no podía salvarnos. No, alguien me puso ahí que la ley tiene, no lo pude leer, discúlpenme. La ley no podía salvarnos, no había un lugar de escape. ¿Y qué pasa? Dios quería una relación con el ser humano. El Salmo 65 nos decía el domingo que él quería atraer al ser humano para que viviera en su templo, para que estuviera en las habitaciones de su templo, para que fuese lleno de bendición. Eso era lo que él quería.
Pero, y decía más, decía, feliz el hombre a quien escoges y lo llevas a vivir cerca de ti, en las habitaciones de tu templo, que seamos colmados con lo mejor de tu casa, con la santidad de tu templo. Pero ¿qué impedía esta relación? ¿Qué buscaba la ley que no se podía llevar a cabo? ¿Por qué no se podía? Por la debilidad humana. La debilidad humana no permitía que la ley fuese este vínculo reconciliador. No era. ¿Por qué? Porque la ley era buena, era santa, pero nosotros éramos débiles. ¿Y por qué la ley era buena y santa? Porque la ley lo que nos habla es del amor, ¿verdad? La ley lo que busca es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley. Así que, ¿qué decidió hacer Dios? Dios envió a su propio hijo en condición débil, y yo quiero que escuche bien esto, en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar el pecado en esa misma condición débil. Es decir, mire lo que esto es profundo y esperanzador. Dios envió a su hijo como cordero de sacrificio por el pecado. Había un asunto pendiente desde Génesis. Si Adán había fallado, ¿cuál era el castigo que merecía Adán? ¿Cuál era el castigo que merecía Adán? La muerte. La muerte, la muerte. Pero ¿qué pasa? Dios, él automáticamente cometió el pecado y tuvo muerte espiritual y muerte carnal, pero Dios no lo eliminó automáticamente, no lo eliminó inmediatamente. Así que Adán no recibió el castigo que merecía por su pecado, que era con su vida. Y esto en la tradición católica se reconoce como el pecado original o pecado natural. Es decir, es la herencia de muerte que todos llevamos por el pecado que surge en Génesis. Y esa era la naturaleza de pecado que decía Pablo en ese capítulo 7, eso que él no podía evitar y que lo hacía que él cometiera pecado. Así que en otras palabras, Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, que era un hombre perfecto por un hombre perfecto. Adán era perfecto y merecía morir, y vino Cristo a morir no solamente por el pecado que había cometido Adán, sino por todo el pecado que tenía la humanidad, porque por un hombre perfecto entró el pecado y la muerte al mundo, y por un hombre perfecto salió el pecado y la muerte del mundo. Esta es la primera cosa. En segundo lugar, la humanidad de Jesús venció al pecado en la carne, y esto es sumamente interesante. La humanidad de Jesús venció al pecado en la carne. Hubiera sido maravilloso, ¿verdad? O hubiera sido antinatural que Jesús hubiese vencido el pecado desde el trono de la gracia. No hubiera sido efectivo. La lucha contra el pecado es en la propia carne, en su cuerpo humano como el de nosotros. Jesús pudo vencer al pecado en la carne. Y podríamos pensar, pero él era humano con esencia divina. Sí, pero fue tentado igual, con gran tentación, igual que todos los que vivimos aquí. Pero que él sabía que él iba a resucitar. Sí, pero eso es obediencia. Si todos recordamos, que vamos a verlo más adelante, el huerto de Getsemaní, él está arrodillado llorando. Si quieres, aparta de mí esta copa. ¿Usted no cree que eso es tentación? Pero hay un llamado a la obediencia. Él decía, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y este llamado de obediencia es sumamente profundo porque vemos el verso 4. Dios hizo esto para que nosotros pudiéramos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Cuando Jesús muere y nosotros aceptamos, como bien dice el verso 1, en Cristo Jesús, ya entonces nosotros
tenemos el Espíritu mismo que sacó a Jesús de la tentación del pecado y de la muerte. Podríamos pensar que Jesús tenía un cuerpo carnal, pero tenía una esencia divina, pero podemos recordar a nuestro amigo José, y no a José el que hizo la lectura de hoy, sino a nuestro amigo José, el que era el hijo de Jacob que estaba en Egipto, cuando la mujer de Potifar quiso seducirlo para que se acostara con él. Él en la carne le dijo que no, en la carne huyó. Y esto es importante porque desde el principio del texto se ha estado hablando del poder y de la ley del Espíritu, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos capacita, igual que Cristo, hacia la santidad. Mire lo que dije. El Espíritu Santo nos capacita, igual que a Cristo, hacia la santidad. Y no dije perfección. Los que viven según la carne, los que viven según los deseos del ego, según sus propios instintos y manera de pensar, son enemigos de Dios, viven rebelándose a Dios. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto que viven enemigos de Dios rebelándose a Dios? Vamos a Mateo 13, los versos del 18 al 22. Mateo 13, 18 al 22. Esto es un buen ejemplo de los que viven rebelándose a Dios. Son aquellos que aunque tienen oídos no oyen, son los que escuchan la palabra semilla, pero no pueden dar fruto. Son los que al no aceptar la semilla, que es la palabra, tampoco aceptan a Jesús, que es la palabra encarnada. Vamos a ver los versos 13 del 18 al 22. La explicación de la parábola del sembrador. Alguien que lo pueda leer. Lo tengo. Adelante. Mateo, del 18 al 22. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oyó la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oyó la palabra e inmediatamente la recibió con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, en segunda se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Hasta ahí, 22. Hasta el 22 terminamos, se acabó. Sí. Ah, pues sí, se acabó. Ah, pues gracias. Gracias. Vamos a ver este texto que es sumamente interesante. Estos son los que oyen, pero no escuchan, los que no entienden la palabra. ¿Quiénes son los primeros que están en este grupo? ¿Quiénes son los primeros? Los que no Los la primeros. entienden. Los que Los no que no la entienden la palabra. entienden. Los que no entienden la palabra. Y yo a cada clasificación le di como que los imaginé de cierta manera. Y estos primeros, que son los que la escuchan, pero no la entienden, para mí son los intelectuales. Y yo le digo por qué los intelectuales, porque estos son los que escuchan tal vez con el intelecto, pero no con el corazón. Mire, la palabra es un asunto de fe y la fe no es un asunto intelectual, es un asunto espiritual. Cuando escuchamos las palabras, pero no la entendemos espiritualmente, la entendemos intelectualmente, entonces al diablo, que le gusta jugar con la mente, arrebata esa palabra, la quita, se la lleva. Escuchamos el mensaje de la palabra que nos dice la palabra: vengan los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero cuando lo escuchamos intelectualmente y no con el espíritu, el diablo nos dice: eso es mentira. Mañana, aunque estés cansado, tienes que ir a trabajar. Se perdió el mensaje.
O si leemos el que tenga oídos que oiga y pensamos que ese mensaje es para los sordos, nosotros decimos, yo escucho bien, eso no es para mí. Eso no es para mí, yo escucho bien, ¿verdad? Como la persona entiende de esa manera, cierra el corazón, se endurece y no puede dar fruto. De hecho, quiero hacer la importancia de este asunto. Hay muchos creyentes que no hablan del diablo. Cuando leen la parábola del sembrador que habla del diablo, hay gente que no cree en que el diablo exista. De hecho, hay iglesias que ni lo mencionan. ¿Por qué? Porque eso es lo que el diablo quiere, que la gente no hable de él, que la gente no lo confronte, que la gente no lo resista, que la gente piensa que no existe. Y es muy terrible y muy triste que muchas veces estos intelectuales tampoco creen en el Espíritu Santo y son muchos los creyentes que no creen en el Espíritu Santo. Imagínese usted, estamos hablando de que el Espíritu que da vida, al ser unidos a Cristo, es lo que nos libra de la condenación y de momento pensamos que hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Esos son los intelectuales. ¿Quiénes son los segundos? La otra semilla, ¿dónde cayó? En terreno pedregoso. En terreno pedregoso. ¿Y qué pasó con estos señores? No pueden dar fruto porque no hay raíz, ¿verdad? Eso era. Esto yo Dice lo veo no. como los E emocionales. inmediatamente la recibe con alegría. Ajá, ¿qué más? ¿Y qué más? Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Ok, estos son para mí los emocionales. Estos son chéveres. Esto el mensaje los toca, los emociona, se sienten felices, deseosos de más. Las alabanzas los hacen sentir que han encontrado lo que necesitaban. Están enamorados. ¿Qué pasa cuando estamos enamorados? Todo es color de rosa como en la película de Barbie. Son los que le dicen al pastor, póngame a trabajar en lo que sea. Todo lo que yo haga por la obra, Dios me lo pagará en bendiciones. Muchas veces la idea de la obra para el emocionado y enamorado es cantar alabanzas y predicar. No he visto a nadie que llegue a la iglesia y le diga al pastor, póngame a barrer, que yo soy maravilloso barriendo. No hay nadie que diga, póngame a limpiar, porque estos bancos yo los voy a dejar pulidos. No, no, no. De hecho, es curioso, pero hoy en día hasta se apuntan en obras misioneras para llevar la palabra a tierras exóticas y lejanas, porque hoy en día hasta el trabajo misionero da estatus y lo podemos poner en nuestras redes sociales. Pero para este tipo de situación emocional, hay algunas denominaciones que tienen un plan. Se llama privilegios de servicio. Al primer póngame a trabajar, que alguien le dice a la persona de la iglesia, le dicen, ah, pues sí, lo vamos a poner a trabajar. Usted va a estar en el parking, organizando los carros que van llegando para el culto, para que todo el mundo se estacione muy bien. Y por algún tiempo le dan ese trabajito hasta que vaya aguantando y escalando privilegios de servicio. Hay otras denominaciones o iglesias que tienen programas de discipulado. Aquí nadie hace lo que quiere venir a hacer hasta que no conozca al Dios que ama, al Dios que adora y al Dios a que siguen. Es darle palabra para que de la emoción pasen a la convicción y a la verdadera consagración. Porque como decía el apóstol Pablo, el discipulado es un maratón. Pero los emocionales, como no llevan la palabra más profundo de su emoción, se van, no aguantan, se quitan, no dan fruto. Cuando llega la prueba, la dificultad, la opresión, la emoción no es suficiente y abandonan el discipulado. ¿Cuál es el último ejemplo y qué representa? El último ejemplo. El que Alguien que recibió no. la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Estos son para mí los mundanos. El mundo se los come. En el capítulo 4 de Marcos, en el texto paralelo a este de Mateo, él lo define de la siguiente manera, y lo voy a leer en versión Reina Valera. Estos son los que fueron sembrados entre espinos.
los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra llega a ellos, la escuchan, quisieran atesorarla, pero la presión del mundo es más fuerte. Fíjese que Jesús dice que fue sembrada entre espinos. Una planta espinosa es una molestia. Se ve bien verdecita, muy inofensiva, pero es muy peligrosa. El afán por las cosas de este mundo es un terreno espinoso. Parece hermoso, pero acercarte mucho a él te puede producir mucho daño. Queremos cumplir con los parámetros de la gente. Compramos casas, compramos cosas, compramos autos para satisfacer las apariencias que este mundo exige de nosotros. Cumplir con las exigencias del mundo puede resultar en un camino espinoso. Nos lleva a la codicia, a la avaricia y a la idolatría. Cuando adoramos nuestras posesiones, nuestros estilos de vida, el ego y la soberbia que creemos que nos hace brillar, entonces la palabra que escuchamos no produce fruto. Es ahogada por los afanes de este siglo. La seducción del mundo es más fuerte que la seducción de Dios. Vamos a los versos 5 al 8 de Romanos. Regresamos a Romanos. El contraste entre la carne y el espíritu. Hay un contraste aquí interesante. Romanos 5 al 8. Alguien que nos pueda leer Romanos 5 al 8. Romanos 5 al 8. Continúo Romanos leyendo. 5 al 8. Adelante. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. ¿Hasta cuál es? Hasta el 8. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Hasta ahí. Muy bien, gracias. El pasaje nos da un catálogo y una comparación entre los que viven según la naturaleza débil y los que viven según el espíritu. En el catálogo y en la comparación hay una palabra que resalta cuando habla de la naturaleza. ¿Alguien recuerda la palabra? La vio, le brincó en los ojos, lo atacó la palabra. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cómo es esa naturaleza? Pecaminosa. Pecaminosa. Hay otras versiones que le llaman la naturaleza débil. Eso me gusta, la naturaleza débil. En Reina Valera de 60 dice que los que son de la carne, ¿verdad? ¿Alguien puede buscarnos Mateo 26, 41? Mateo 26, 41. Hay un bonito ejemplo de lo que es la naturaleza débil o los que viven en la carne. Mateo 26, 41. Alguien que nos busque 26, 41. Estén Adelante. estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es débil. Me gusta esa palabra. En el mundo en que vivimos, en nuestro mundo, todos queremos parecer fuertes. Todos nos proyectamos como autosuficientes y llenos de grandes ideas. Todos somos los mejores. Pero veamos qué dice el texto. ¿Qué le sucede a los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil? Allí están todas. Son 4 cositas que van en escalada. Vamos a ver. Primero, los que viven en la naturaleza débil, ¿qué hacen? Se preocupan por seguir las inclinaciones de nuestra naturaleza débil.
Eso es lo primero que hacen. Ese es el primer punto. Cuando nuestra atención, nuestra mente y nuestro espíritu está en las inclinaciones de la naturaleza débil, las sigue hasta por costumbre. Es decir, como estamos en la naturaleza débil, ni nos damos cuenta. Hacemos las cosas por costumbre. Y es interesante que ni siquiera pensamos que se puede salir de esa situación y liberarse. Cuando yo trabajaba en mi antigua tienda, en el pueblo de Río Piedras, yo no me había dado cuenta de lo deprimida que estaba el área. Hace un tiempo fui para allá y vi que estaba tan grafiteada, y yo dije, ¿cómo era posible que yo no me diera cuenta del lugar tan deprimido, el área tan deprimida en que yo me movía todos los días? Para mí eso estaba perfectamente normal, perfectamente lindo, para mí era muy bien, pero no. ¿Qué pasa? Que cuando nos separamos de lo que acostumbramos a hacer, descubrimos que estábamos atrapados en círculos que nos ataban a hacer lo que no nos convenía. Eso es lo primero que hace cuando estamos en la naturaleza débil. Seguimos las inclinaciones de la naturaleza débil. Lo segundo, lleva a la muerte. Los que viven en la naturaleza débil están en un camino que lleva a la muerte. Esa muerte espiritual y física que llegó con Adán. No han salido del pecado original, aún no han recibido el bautismo. Lo próximo nos dice, y esto es importante, son enemigos de Dios. Y yo les voy a preguntar en esta hora, ¿qué es esto de la enemistad? Aparte de ser lo contrario a la amistad, que no quiero que caigan en la tentación de decir lo contrario a la amistad. No, no. ¿Qué es la enemistad? ¿Alguien tiene una idea de lo que es la enemistad? Es una, ¿Qué es esto de la... Ajá. es una separación, entiendo yo, o- cuando hay una buena relación entre dos personas, ¿verdad? Que, Ok, que se aprecia, que se respetan, y entiendo, ok. ¿verdad? Que eso es enemistad. Eso es enemistad, muy bien. Alguien más que tenga una definición diferente o su propia definición. Nos quedamos con separación. Es una aversión, es una oposición y puede haber hasta odio entre dos o más personas. ¿De dónde podría salir la enemistad? ¿Qué cosas podrían crear enemistad? Alguien que tenga una idea. ¿Qué cosas podrían crear enemistad? Alguien que tenga una idea. ¿Qué cosas podrían ser? Bueno, La primero de- tuvo que haber una amistad para que haya Ok, enemistad. ok, Así muy que bien. en esa relación que hubo, pues hubo un malentendido o algo y la persona entonces se siente mal con esa otra persona Ok, y se separa de esa relación porque es una relación también. claro. Y entonces pues ocurre que podría llegar a odiar, pues no sé, tal vez la envidia o lo que ocurrió no lo perdona, falta de perdón. Yo creo que muchas veces el enojo es por falta de perdón. Y muchas veces consciente, como habíamos hablado, en la oración Michelle dijo que no somos muchas veces conscientes de nuestros pecados o Ok, que violentamos a las demás personas, esto, ¿verdad? Sin nosotros ser conscientes, pero muchas veces lo hacemos conscientes. Y entonces, pues creo que eso se convierte en odio, porque no te guste a esa persona por X, Y, Z o razón, lo que sea. No sé, ok. creo yo, eso es lo que yo pienso. No, 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 y está espectacular, está tam- muy, muy bien como lo que dijo Rosemary. Alguien más que También, pueda decirme cómo es que surge la enemistad. Y la envidia es también, uno de ellos. Ah, también puede ser desleal. dice Bridget que se rompen los lazos. Discúlpame, Rose, es que no quería Ok. perder el comentario. Adelante, Rose. También puede ser cuando uno es desleal, cuando, como dice Gloria, cuando uno violenta la cercanía, o la privacidad de X o Y, ¿verdad? De la persona que uno tiene al lado, cuando uno le falta el respeto, porque, Ujú. pues, sí, porque quizás no Y, puedes y- tener odio, pero y lo dijiste separas algo con muy ser bonito. desleal, con ser deshonesto. Ok, me gustó mucho lo de la deslealtad. Eso me gustó mucho. Muy bien, excelente, Rose. Mire, vamos un momentito a Génesis. Ahora vamos a darle un poquito a la máquina del tiempo
y vamos un momentito a Génesis. No vamos a buscar el pasaje, simplemente quiero que usted se ubique en tiempo y espacio a esta relación que había allí en Génesis, esta situación que había en Génesis. Había una relación entre Dios creador y el ser humano como cosa creada. Había una relación y me gusta mucho esta relación que existía, que es la que se descubre cuando el hombre ha cometido el pecado y se esconde de Dios. Y me gusta como él le dice, ¿dónde estás? Es tan tierna el acercamiento que le hace Dios al ser humano. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Es una expresión muy, muy tierna. Y vea que el ser humano era la misma esencia de Dios. Era hecho en todo el sentido igual a Dios. Pero ¿qué hizo el diablo? Y esto es interesante. El diablo lo que hizo fue crear el sentimiento de envidia, un sentimiento de envidia en el ser humano al hacerle creer que Dios y el ser humano no eran iguales. Eso fue todo. Esa fue la siembra. Y también la Eh, duda, Rey, y Sí, también la duda de claro no que sí. creer o no concienciarse de lo que Dios le había dicho. Claro, el ser humano y Dios no eran iguales. Él estaba diciendo, no, tú no eres igual a este es el que está por allá y tú por acá. Ahora come de aquí para que seas igual, cuando ya éramos iguales. Mire esto. Y entonces el ser humano deseó obtener lo que ya tenía. Mire qué interesante, ya él tenía esto y entonces el diablo le hizo creer que no lo tenía. Y esto es lo que hizo el diablo, es lo que hace todavía. Por eso los que están en la naturaleza débil no tienen paz ni vida. Están de continuo mirando hacia afuera a ver qué me falta, a ver qué necesito, a ver cómo me lleno, a ver cómo completo esto que me falta, porque viven en enemistad continua con Dios, porque piensan que nunca se pueden parecer a Él. Cristo en su humanidad nos demostró que podemos aspirar a la unidad aún en este cuerpo pecaminoso, como decía el apóstol Pablo. Por lo tanto, no puede agradar a Dios. Si vivimos de esa manera, no podemos agradar a Dios porque siempre nuestro ego, el engaño de la envidia, nuestro sentimiento de autosuficiencia va a ser mayor que nuestra relación con Dios. No entendemos que en la comunión con Él todo fluirá bien, pues la naturaleza de Dios es amor y protección para los que están unidos a Él. Y esto es interesante. Hace una lección atrás acusaron a Jesús de que por Belcebú él expulsaba a los demonios. Y ahora yo lo pongo en el contexto de Dios. Si Dios no se sabotea a sí mismo, ¿cómo podrá sabotearnos a nosotros que somos su propia creación? Dios no nos sabotea. Y mire que hay un contraste en estos que viven en el espíritu. Hay unos beneficios, hay unas características. ¿Cuáles son estas características de los que viven en el espíritu? Luego de ver lo que es vivir en la naturaleza débil, los que viven en el espíritu se preocupan por las cosas del espíritu. Porque los que se preocupan por las cosas del espíritu tienen vida y paz. Dos cositas, solamente dos, pero cubren todas las áreas de nuestras vidas. Eso es la suficiencia de Dios. ¿Qué es lo primero? Se preocupan por las cosas del espíritu. Y yo le pregunto esta noche, ¿hay algún día en su vida que usted se acuerde, que usted haya transitado por su vida y que usted se haya dejado que el espíritu lo guíe? Algún día. Si a alguien le ha pasado esto, me gustaría que lo comparta. ¿Usted ha pasado esa experiencia? ¿Hay algún día de su vida,
de todos los días que usted ha vivido, hay gente que calcula hasta los días que ha vivido, en que usted decidió vivir en el Espíritu y que el Espíritu vive en usted, como decía el Salmo 65, usted va en silencio viviendo ese día de su vida, por la vida, callando las voces que tiene en su cabeza, callando sus pensamientos humanos, callando sus prejuicios, su manera de ver el pasado. ¿A alguien le ha pasado esto? Que pueda un día de su vida caminar él en el Espíritu. Rey, Ajá. yo voy a hacer Pabla en estos momentos, Pablita, porque ese es un ejercicio que hay que hacerlo diario. Porque la terapia del silencio, aunque uno crea que no, es sumamente efectiva. El silencio te hace escuchar todo el reguero que tienes en la cabeza, que brota del corazón. Pero asimismo, como ahí está almacenado toda la buena semilla que Dios ha sembrado por medio del Espíritu, asimismo es como el hacha que va cortando pensamientos y arando la tierra del corazón para que entonces fluya eso bueno que ha puesto Dios en nosotros. No es que Dios sea buena, es que Dios es bueno. Y esa terapia Amén. del silencio yo la he escuchado y la he estudiado un montón de veces, pero no es lo mismo decirlo que aplicarlo. Aplicarlo es sumamente sanador, edificador y te sostiene. Y yo creo que eso es una terapia de lo que habla Pablo, porque Pablo dice, ¿y qué es lo que pasa? Si lo que quiero hacer no hago, ¿qué es lo que pasa? Y no se santifica. Él sabe que tiene una lucha continua, diaria, el aguijón, diario, consigo mismo. Entonces, lo que yo tengo conmigo mismo es lo que se convierte en un espejismo en el del frente, ¿verdad? Y no, el problema lo tengo yo, no es el del frente, el problema lo tengo yo y está ahí. Pero la terapia del silencio yo creo que es un ejercicio reflexivo necesario diariamente para seguir caminando en pos de lo que Dios tiene con nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios tiene lo que tiene. Tú decides si lo quieres o no, o lo sigues o te quitas. Es como tragarte a ti misma, es matarte tú mismo, morirte tú mismo para que reine lo que Dios ha puesto. Sí. Y mira, y el Salmo 65, que fue el que usamos en la reflexión del domingo, lo primero que decía es esta alabanza a Dios que es de silencio, es de cállate y alaba a Dios en silencio. Y entonces cuando andamos en el Espíritu, anhelamos las cosas del Espíritu, buscamos predicaciones, leemos la Biblia, buscamos aquellas cosas que nos edifican, que nos llenan el Espíritu. Y les digo más, así como las redes sociales o la televisión o la música del mundo nos llama y nos llama mucho. Cuando usted empieza a buscar algo, buscó calentador solar y ya le aparecen 20 calentadores solares, aunque usted no los haya mencionado. Así que, así mismo como esas cosas nos llaman, las cosas del Espíritu, una vez que establecemos esta conexión, nos buscan para que vivamos en el Espíritu Santo por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros y nosotras. Los que han vivido en el Espíritu algún día de su vida, saben que una vez conectados, no quieren despegarse y eso les da vida y les da paz. Créame, cuando comenté en la reflexión el domingo que cuando estamos en esta alabanza, que estamos escuchando la música, queremos quedarnos ahí. Eso es estar en el Espíritu. La gente piensa que vive bien como está, y eso está bien creerlo, pero vivimos en los tiempos de la olla de presión. Antiel hablaba con Gloria sobre la olla de presión. ¿Alguien ha cocinado en una olla de presión alguna vez? Mi mamá cocinaba mucho en olla de presión cuando yo niño, le contaba a Gloria. A mí me encanta. ¿A ti te encanta cocinar con olla de presión? Sí. Cuando la olla de presión, el vapor que está dentro de agua, que está dentro de ella, alcanza altos niveles, comienza a silbar como indicando que está a su máximo nivel de presión. Y entonces, nosotros vivimos en una olla de presión. La gente menciona olla de presión, pero el que no ha tenido una olla de presión no sabe posiblemente lo que está diciendo. En más de una ocasión a mi mamá
le pasó que la olla se explotaba. Y cuando se explotaba, habían habichuelas en el techo, en las paredes, en el piso, y todo ser humano que estaba cerca de la olla cogía una habichuela caliente o un canto de agua caliente. Lo que estoy diciendo es que vivimos dentro de una olla de presión. Cuando vemos que las personas reaccionan como reaccionan, que actualmente hay un montón de muertos en las cárceles, los presos están matándose nuevamente como ocurría hace muchos años, cuando vemos las cosas que están pasando, que la gente de cualquier cosa se quiere golpear y miramos todo eso, sabes que vivimos en una olla de presión. ¿Cómo se baja el nivel de una olla de presión? Los que son cocineros de olla de presión, ¿cómo se le baja el nivel? Bueno, tienes que apagarle el fuego, dejar que se enfríe y Ok, ponerla debajo del agua fría. Así es como ya meterla, hace su punto de ebullición bajando. Después entonces deja que bote todo el vapor, todo el aire y luego la abre, porque si la abres botando eso te va a explotar hasta un ojo. así que mire cómo es. Nosotros, los que vivimos en el espíritu, debemos ser el chorro de agua fría que baje la presión. Debemos ser el chorro de agua fría que produzca el amor que baje la presión. Es difícil, son tiempos complejos y créanme, a veces uno quisiera buscar maneras, pero cuando vivimos en el espíritu, cuando tengamos que mordernos la lengua, no la mordemos y con eso es suficiente para que sea un chorro de agua fría y baje la presión. Mire, vivir preocupado no es vida, vivir con temor tampoco. Les digo más, vivir enajenado tampoco es la solución. Pensar o negar la realidad de la violencia que se vive, la tristeza de la gente o la falsa alegría no es la solución. ¿Por qué? Porque algún día tropezamos con la realidad y llega la desilusión de descubrir que así andaban las cosas y usted no lo sabía. Cuando vemos gente que de manera inexplicable se quitan la vida o cualquier persona entra en un lugar como pasó con estos muchachos y le quita la vida a 2 personas, uno dice, estamos viviendo en tiempos de olla de presión. Así que, y todos sabemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones para aquellos que viven en Cristo Jesús. Y dije, los que viven en Cristo Jesús, que nos lleva al verso 9 al 11. Vamos a leer esos versitos 9 al 11. Oye, esos versitos 9 al 11, 9 al 11. Adelante, ¿quién lo puede leer para nosotros? Rey, antes de continuar, Claro, Proverbios 15 sí, dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. sí. Imagínate, es como meter la olla de presión en agua más caliente. Adelante. Del 9 al 11. 9 al 11, sí, Pero por favor. pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Amén. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Eso está hermoso. Ese pasaje está hermoso, hermoso, hermoso. Y habíamos destacado hace un rato que los que viven en la carne, Pablo les llama a la naturaleza débil. Y quiero ahora destacar por qué le dice débil. Porque el Espíritu Santo tiene poder. Tiene poder. Y así que vemos la acción y el poder del Espíritu Santo en los creyentes. Porque hace un rato, cuando se hablaba de vivir en el Espíritu, era una imagen general. Pero ahora el apóstol Pablo está hablando de aquellas personas que han reconocido por medio de la fe que son de Cristo.
Ya no está hablando simplemente en una comparación de los que viven en la naturaleza débil y los que viven en el espíritu. Ahora le está diciendo que los que viven en el espíritu, porque aceptaron a Cristo, son de Cristo. ¿Y cuál es la acción y el poder del espíritu para aquellos que creen y no están en la naturaleza débil, sino en Cristo? ¿Cuál es la acción y el poder del espíritu para aquellos que creen y no están en la naturaleza débil, sino en Cristo? El primero, ya no viven en el pecado. Y eso son unas noticias esperanzadoras. Si vivimos en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotras, y ya no tenemos que, como apóstol Pablo hacía en el capítulo 7, pelear contra el pecado. No, ya no hay que pelear. El Espíritu Santo nos da conciencia de pecado y nos aleja del pecado, nos guarda del pecado. Hay una nota sutil de Pablo que la dice como chiquitita, pero en la versión que yo había leído lo dice bastante crudo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces es porque no es de Cristo. Cruel, crudo, pero es la realidad. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, entonces es porque no es de Cristo. Si yo no siento el deseo de las cosas del Espíritu, si yo sigo buscando el pecado como lo hacía antes, si no aspiro a una profunda transformación, no soy de Cristo, no he llegado a coger la palabra, sigo siendo enemigo de Dios. La segunda cosa que nos dice este texto de 9 al 11, aunque morimos por causa del pecado, es decir, este cuerpo que tenemos, que cuidamos tanto, que acicalamos, que le echamos vitamina para que no se enferme, morirá. Este cuerpo corrupto morirá por causa del pecado que heredamos. Por el Espíritu somos perdonados y al recibir el perdón por la gracia y por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y lo voy a repetir, por el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, seremos nosotros y nosotras levantados de entre los muertos. Y eso es una noticia maravillosamente esperanzadora. Le digo más. Hace un rato decíamos que la semilla que hay en terreno y la semilla en cierto modo tiene que morir para que germine. Y vemos que Jesús hace una analogía con su cuerpo como semilla sembrado en la tierra por 3 días para que surja como una nueva cosecha. Y eso nos da esperanza. Decíamos hace un rato que Cristo tenía esperanza porque él sabía que iba a resucitar. Y ahora yo le estoy diciendo que usted no se preocupe más que lo necesario por este cuerpo, porque por el poder de Cristo usted va a tener la resurrección. Lo dice el texto. Esto es una noticia de esperanza. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. La muerte no se hizo para el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos para la eternidad. Por eso, ante el golpe de la muerte, llega la desesperanza, llega la tristeza. Pero este pasaje nos recuerda que la muerte no tendrá parte para aquellos que están en Cristo Jesús. Isaías 55, que era otro de los versos de los pasajes devocionales del calendario litúrgico, nos habla de la restauración por medio de su poderosa palabra. No tengo el tiempo, me gustaría, pero si lo pueden leer, es maravilloso. Es una imagen de cómo esta palabra en forma de semilla llega a nuestros corazones con poder y nos recuerda que el dueño de la siembra es el Señor. Nosotros y nosotras como sembradores solo colocamos la semilla. Nosotros lo que hacemos es tirar la semilla. Nosotros tiramos la palabra. Por eso es importante, es muy importante. No podemos quitarnos, no podemos frustrarnos,
no podemos sentirnos derrotados, no podemos tomar la actitud de Jonás, yo para allá no voy. Esos no se lo merecen. Dios tocará cada uno de los corazones para que la cosecha sea en su tiempo, al 100 por 1, al 60, al 30, para gloria y honra suya. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Este es un pasaje poderoso. Y de verdad, paséense por Romanos en versión Reina Valera y se tiran otra versión para que lo entiendan. El Señor me los bendiga y los guarde. Si no hay dudas ni preguntas, un abrazo fraternal. Gracias por el espacio, gracias por compartir conmigo, gracias por ser parte de esta conversación profunda sobre la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Rey. Ahora vamos a pasar a las ofrendas. Pueden hacerlo por medio de ATH móvil o entregarlo el domingo en la iglesia. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. Me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que mi nación defraudó tu corazón, permaneciste ahí. Tú siempre estás ahí, mi Dios, siempre estás ahí, Señor, en mi momento de necesidad, en mi momento de debilidad, tú siempre estás ahí. Tú me abrazas tan fuerte que no quiero separarme de ti. En el momento en que ¿Cuánto te bendecimos en esta noche? Gracias por esa lectura tan bonita, Señor, que hemos aprendido. Y gracias, Señor, por todos aquellos hermanos que compartieron. Y así mismo, Padre, te bendecimos por las ofrendas, Señor, y que serán depositadas el domingo, Señor, con el amor y la alegría, que así podamos entregarlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Amén, amén. Continuamos con nuestras agendas del mes de julio, que ya va corriendo este mes. Así que no olvides que el jueves usted tiene su altar familiar y el domingo volvemos al templo con nuestro culto de escuela bíblica y culto de adoración. La próxima semana, el día 29, no olvides, es un día de mucha acción dentro de la iglesia. Ese día 29 tenemos el encuentro de verano de los niños. Por favor, me faltan niños de confirmar, confírmeme esos niños para poderles tener sus cositas al día. A la misma vez, simultáneamente, Bartimeo y Dorcas se funden en repartir alimentos ese mismo día, así que va a haber mucho movimiento dentro de lo que es la iglesia. Es el sábado 29 de julio. Y el domingo 30 volvemos al templo con nuestro culto de adoración y nuestra escuela bíblica para así seguir haciendo lo que nos toca hacer. Así que el altar familiar para este jueves es Mateo 18 del 1 al 20. Anótelo para Mateo 18 del 1 al 20. Es importante
que usted haga ese altar familiar, hágalo. Y mire, a veces nos llamamos para otras cosas, llame a alguien de ustedes que están conectados y digan, ¿leíste la porción del jueves? Encontré esto y esto y esto, y te van a decir quizás, no la he leído, pero la leo y vuelvo y te llamo y hablamos del asunto, ¿verdad? Porque es así, de eso se trata. La trabajamos en familia y también dentro de la familia de la fe. Así que nos preparamos ya para estar ya en el mes de agosto, segundo semestre de este año. Qué cosa más tremenda. Demasiado ligero el asunto, demasiado rápido. Así que seguimos orando por las múltiples personas que tienen en nuestras oraciones, como nuestro hermano Olvi, nuestra hermana Ivonne, que aunque está conectada ahí, seguimos orando por ella. Oramos por Cristóbal, por su bracito, para que Dios ponga su mano poderosa en él. Invito a los varones de la iglesia que si no tienen el número, pídamelo que yo se los doy. Llame a este señor tan hermoso de esta congregación, que es un hombre que a su edad no tiene un no para la iglesia. Y en estos momentos él está haciendo un trabajo de acompañamiento, una caridad, una cosa muy linda, pero su salud también se está afectando por diferentes cosas. Y yo creo que lo menos que podemos hacer, hembras y varones, es dar una llamada de apoyo. Don Cristóbal, ¿cómo está? A veces usted va a llamarlo, no lo va a conseguir porque a muy poco él puede escuchar a veces el teléfono, pero usted insista en llamarlo y si la juventud se quiere motivar y hacerle esa llamada a este amado hombre, yo se lo voy a agradecer, al igual que a Nidia Evelyn, ¿verdad? Llámelo y así, pues, así simultáneamente nuestro listado es bastante extenso de enfermos y seguimos testificando que nadie sufre solo, acompañamos a todos en esta travesía que se llama vida. En el día de hoy hicimos entrega de compras a nivel de Dorcas. Se entregaron los alimentos de Bartimeo del día de hoy, pero también se entregaron creo que sobre 20 compras o 25 compras que tenía arroz, habichuela, jugo, celery, mamella, y un montón de cositas. Así que se lo llevamos a los adultos ancianos de la congregación y a aquellos que son allegados a la congregación, que son vecinos de la comunidad, que también siempre los tenemos en la lista. Así que creo que fue un día muy productivo en el día de hoy, todo lo que pudimos hacer. Así que estamos sumamente contentos y contentas por eso. Y seguimos orando por tantas cositas que por ahí, orando por la juventud de la iglesia, por la niñez de la iglesia. Hay que seguir creciendo, iglesia, ¿sabes? Yo creo que yo no creo que Dios está hablando a lo loco, yo no creo. Yo creo que nos están llamando a, como diríamos, a catey, a cuenta. De verdad somos lo que decimos que somos, de verdad amamos a Dios, de verdad creemos en la esperanza, de verdad valoramos lo que es el justificado, la gracia. Yo era una de las que tenía miedo a Pablo en algún momento dado, pero con el calendario litúrgico me llevó a enzorrarme de Mateo y me dijo, date una vuelta por donde está Romano, dar una vueltita por Romano, y de verdad que Pablo me enamoró, porque es hablar con tu amigo, es hablar de lo que tú sientes, es hablar de lo que tú vives. Así que dése la vuelta por allí y vamos a ver qué pasa en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, a ver qué podemos hacer con Pablo. Vamos a ver qué podemos hacer, porque de verdad es interesante vernos en el espejo de la Biblia, ¿no? Así que nada más que añadir, vamos a orar para despedir este culto, sabiendo que Dios está con nosotros, que es el Dios que suple, que es el Dios que nos acompaña, es el Dios que anima, es el Dios de vida. Si usted cree en ese Dios, tenemos vida. Amén. Así que, Dios eterno, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, tu fidelidad. Gracias porque en medio de cualquier tempestad, grande o pequeña, según el cristal por quien se mire, tú estás. Y te pedimos que en esta noche, como siempre, danos este sueño reparador. Ay, Dios mío, preséntanos, ayúdanos a presentarnos ante ti, Señor, y que podamos reflexionar quiénes somos ante ti de verdad y cuál es el plan que nosotros no hemos visto que tú sí tienes para con nosotros. Así que Dios, te damos gracias por tu acompañamiento y te pedimos que bendigas esta audiencia y aquella que van a ver este programa más adelante, Señor. Y todo lo pedimos con tu bendición, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo
y la bendición del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Escuchen, ¿oyeron ese amén de acá? ¿Lo oyeron? Ah, ese Javiata que está conectada, está hecho una Pabla hoy, está hecho una Pablita hoy. Aquí está ella con Julita, así que aquí están, Amén. aquí están. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que tengan feliz descanso. Amén. Bye. Bye. Beso. Angie, te quiero. Yo también. Qué lindo.